vivir para Dios, ¿verdad? Y puse esta pequeña imagen que dice, enfócate en vivir para agradar a Dios y no para agradar a la gente. ¿Por qué? Porque vivir para Dios va a implicar que mucha gente se burle de vos, mucha gente te critique o mucha gente se va a comenzar a apartar de vos porque vos querés vivir para Dios y lastimosamente al mundo de hoy en día, a la sociedad de hoy en día, lo que menos les gusta es Dios, ¿verdad? Entonces, enfócate en vivir para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Y un pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. O sea, para el Señor lo más importante es nuestra obediencia. Y vivir para Dios implica obediencia por sobre todas las cosas. Así que antes de comenzar, vamos a orar y dejar en manos del Señor este pequeño mensaje que les aseguro es corto, pero es bastante conciso y nos va a ayudar a tener una vida cristiana mucho más plena y saber cómo vivir para Dios. Oramos. Señor Dios, Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, y te agradecemos por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder seguir escuchando tu palabra, Señor, a través de los medios de internet, Señor, a través del Facebook Live. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, nos ilumines, nos des sabiduría para que podamos aprender, Señor, del mensaje que tienes hoy para nosotros, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Y te pido, Padre, que quites en nuestras mentes y en nuestros corazones cualquier distracción, cualquier pensamiento vago, Señor, y que podamos, como decía primeramente, enfocarnos, Señor, enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en el mensaje, Señor, y que nos enfoquemos siempre en vivir para ti y en agradarte, Señor. Te dejamos el resto de esta noche, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de dar inicio, realmente les pido una vez más que compartan para que más gente pueda escuchar este mensaje. Estamos actualmente en 10 personas conectadas y quisiéramos por lo menos doblar esa cantidad para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, dicho esto, arrancamos. Una pequeña introducción. Vivir para Dios es uno de los desafíos más difíciles que existen. ¿Por qué, verdad? Requiere mucho sacrificio y esfuerzo. Vivir para Dios requiere disciplina, sacrificio, entrega y sobre todo una gran fe y amor a Dios y a los demás. Entonces, vivir para Dios no es nada fácil. Es algo que implica, como decía ahí, mucho sacrificio, ¿verdad? Vas a tener que dejar de lado muchas cosas que te gustaban o incluso personas a las que amás mucho. Muchas veces vas a tener que sacrificarte y no digo hacerlas a un lado, pero vas a tener que decidir si realmente, como decía al principio, querés agradarle a Dios o querés agradarle a las personas. Vas a tener que ser una persona disciplinada, alguien que se toma el tiempo para leer la escritura, para orar. Vas a tener que ser alguien que con mucha entrega, alguien que se entrega por amor a Dios, a las personas, que sirve, que ayuda. Entonces, es realmente un desafío muy, muy difícil vivir para Dios, pero no es imposible, podemos hacerlo. Y arrancamos con lo primero. Lo primero que yo necesito para poder vivir para Dios es estar seguro de que ya Dios me salvó. Es estar seguro de que ya yo he pasado de muerte a vida, de que ya Dios perdonó mis pecados, de que ya lo tengo a Jesús en mi vida y que ya no hay condenación sobre mí. O sea, cuando yo muera, ya no voy a ir al infierno porque tengo el cielo asegurado. Y eso es lo primero que tenemos que tener si queremos vivir para Dios. Y una pregunta. ¿Cómo es que usted consigue saber que es salvo? Y bueno, sabemos esto por la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo derramada por sus pecados lo tornó salvo y la palabra de Dios le da la certeza.
¿Dónde está esto? Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13 dice que ya tenemos la vida eterna si es que hemos creído en Jesús. Y dice para que sepan que tienen vida eterna. Seguimos. No dice a fin de esperar, adivinar o pensar. Dice más para que sepáis. El texto no dice estas sensaciones felices yo os di, pero sí dice estas cosas os he escrito. O sea, estar seguro de la salvación no se trata de sentir algo sobrenatural dentro de tu vida o emociones extrañas que vos digas, wow, hoy realmente siento que Dios me ha salvado, y después al día siguiente, no, yo antes no sé, porque pequé, hice algo malo y Dios no me va a lo perdonar, ¿verdad? Entonces, eso no es estar seguro de tu salvación. Eso es simplemente ser guiado por emociones. La palabra de Dios se escribió para darnos certeza, para explicarnos racionalmente de qué Dios nos salvó y darnos esa seguridad de que Él ya nos ha salvado. Seguimos. ¿Y qué es lo que fue escrito? Lo siguiente, el que viene a mí no le echo fuera. Juan 6:37. Usted ya vino con relación al versículo anterior, ¿verdad? Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y la pregunta, ¿usted ya vino? Entonces, ¿dónde está usted? ¿Adentro o afuera? Él dice que no le echa afuera. Y todavía está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Entonces, yo te voy a contar algo. No todos son hijos de Dios. Muchas veces la gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Principalmente somos una creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son muy diferentes. Los hijos de Dios son realmente aquellos que han reconocido, primeramente, que son pecadores. ¿Y qué es ser pecador? Ser pecador significa que hay pecado en mi vida. Y pecado es toda acción o actitud que yo tengo que va en contra de lo que es la santidad de Dios. Dios es santo. Dios no comete maldades, Dios no tiene malos pensamientos, Dios no miente, Dios no roba. Incluso lo dejó todo, todos esos mandamientos nos lo dejó a nosotros. Y somos nosotros, los seres humanos, que tenemos una naturaleza primeramente caída a causa del pecado original. Y día a día andamos pecando, andamos diciendo mentiras, diciendo malas palabras, chistes verdes, siendo egoístas, orgullosos. Entonces todo eso es pecado. Y lastimosamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia no está hablando ahí de una muerte física. No es que yo me muero aquí en el mundo y ya pagué mis pecados. No, la Biblia está hablando de una separación espiritual entre Dios y yo a causa de mis pecados. Por culpa de mis pecados, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir que es una buena persona. Yo nunca robé, yo nunca mentí, yo siempre ayudo a la gente. Todos fallamos en algo. Y si hipotéticamente se da el caso de que moralmente sos una buena persona, lastimosamente te digo que el pecado original está en tu vida. Entonces, todos somos culpables delante de Dios. Y para eso, ¿qué hizo Dios? Como nadie podría salvarse a sí mismo, Dios envió a Jesús a pagar el precio de nuestros pecados. Jesús vino a este mundo y como Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús hoy nos llama a cada uno de nosotros. Jesús murió en una cruz, clavado ahí durante 6 horas, pagando el precio de nuestros pecados. Y el precio que él tuvo que pagar fue su sangre. Jesús tuvo que derramar toda su sangre por amor a cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que Jesús también resucitó, venció a la muerte, venció al pecado
Y Él quiere darnos a nosotros esa oportunidad de que nosotros cuando nos muramos no seamos condenados por nuestros pecados, sino que aceptemos ese pago que Él ya hizo por nosotros al morir en la cruz. Entonces, si vos todavía no estás seguro de que cuando te mueras te vas a ir al cielo, y si como dice aquí, el que a mí viene yo no le echo fuera, si vos aún te sentís que estás fuera del plan de Dios, fuera de los caminos de Dios, hoy es el día en que Jesús te dice, vení, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos hoy le decís al Señor que te perdone por tus pecados, que crees en lo que Él hizo por vos y le aceptás como Salvador, entonces en ese mismo instante vas a ser declarado hijo de Dios. Vas a pasar de ser solamente una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Entonces te invito en este momento a inclinar tu rostro, cerrar los ojos y que juntos le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Así que puedes cerrar los ojos donde estás y yo te guío en una pequeña oración. Puedes repetirla en tu mente, puedes hacerla en voz alta, pero esta oración no sirve de nada. Lo que realmente sirve es la sinceridad que vos pongas en esta oración al hablar con Dios. Así que inclina tu rostro, cerrá los ojos y decía así: Señor Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho cosas que no te agradan, Señor, y me arrepiento de cada pecado que he cometido. Te pido, Señor, que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Creo que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz y pagó el precio de mis pecados. Y también creo que Él resucitó al tercer día y venció a la muerte y al pecado. Le acepto como mi Salvador. Gracias, Señor, por hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Como te dije, si hiciste esta oración, puedes estar seguro que ya no estás afuera, sino que estás dentro de los propósitos de Dios. Y a partir de ahora, sos un hijo de Dios. Continuamos. ¿Usted ya lo recibió? Entonces, lo que es usted, su hijo. Eso es lo que acabamos de hacer. Acabamos de recibirlo. Hoy puede sentirse salvo, mañana no. Como ve, no va por lo que siente. Pero si lo que es hoy por la palabra de Dios, crea en lo que Dios afirma, crea en lo que está escrito. La palabra de Dios nunca cambia. O sea, lo que nosotros hicimos es ya pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y aceptar a Jesús, y podemos estar seguros de que ya somos sus hijos. Mañana no podemos decir, realmente no sé si soy un hijo de Dios, porque la palabra de Dios nos asegura que somos hijos. Como dice acá arriba, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros acabamos de escuchar la palabra de Dios, acabamos de escuchar que Jesús murió por nuestros pecados y por nuestra fe hemos creído en Jesús como Salvador. Y también dice la palabra que, y cuando usted escucha, sabe que el Espíritu Santo testifica a su espíritu que es hijo de Dios. Siendo así, estamos seguros de nuestra salvación. Cuando nosotros le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios mismo entra automáticamente en nosotros y nos da una nueva vida, nos regenera como criaturas. Ya no somos más simples seres humanos, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y ese Espíritu Santo da testimonio, dice, a nuestro espíritu humano de que ya no somos un simple mortal, sino que somos parte de la familia de Dios. Entonces, hoy podemos estar seguros de que somos hijos de Dios, de que cuando nos muramos no vamos a ir al infierno, sino que Jesús ya pagó por nuestros pecados y nos espera el cielo cuando nos muramos. Entonces, ese es el primer paso para poder vivir para Dios. Tenemos que estar seguros de que somos salvos, de que ya hemos creído en Jesús y que Él ya ha perdonado nuestros pecados. Vamos a ver cómo estamos de conectados. Muy bien, tenemos ya 11 personas conectadas. Excelente. Entonces,
continuamos. Segundo, asuma una posición pública como creyente. No intente ser un creyente secreto. De esa manera no va a funcionar. Saque su bandera y hágalo bien a la vista. Hable de Cristo en cada oportunidad. En Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Si desea crecer rápidamente, entonces hable de Cristo habitualmente. Entonces yo no puedo ser cristiano y no mostrarle eso al mundo. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que, como dice, ir a alumbrar este mundo que está hoy en día en las tinieblas, con tantas ideologías raras, con tantos libertinajes, tanta violencia que hay hoy en día en el mundo. Hace poco nos torturaban las noticias de dos niñas que eran parte del EPP y que fueron masacradas. Hoy estamos ante nuevos secuestros, la violencia es impresionante. Entonces, el mundo está en tinieblas y a nosotros nos corresponde ser luz para esa oscuridad que hay hoy en la tierra. Y nosotros como creyentes no podemos estar escondidos ni callados. Nosotros tenemos que, como está ahí en el dibujito, hablarle a otras personas de la palabra de Dios y no tener vergüenza, porque como dice ahí Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Nosotros no queremos que Jesús se avergüence de nosotros. Nosotros queremos que Jesús esté orgulloso de nosotros y también tenemos que hacer por lo menos algo con ese regalo que Dios nos dio, que es el librarnos de la condenación. Entonces, por lo menos vivamos hablándole a otras personas de Cristo, contémosle que Jesús quiere perdonar sus pecados y que ellos también pueden formar parte de la familia de Dios. Como dice ahí, si deseamos crecer rápidamente, entonces tenemos que hablar de Cristo habitualmente. Siguiente punto. Deje todo lo que ve como errado. El Espíritu de Dios le habla a usted y será librado del pecado. O sea, el Espíritu Santo actúa en nosotros cada vez que nosotros pensamos o queremos hacer algo malo. Él está ahí diciéndonos: no lo hagas, pensá bien, esto no le agrada a Dios. Y en 1 Juan 4:4 dice: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros mora el Espíritu Santo y es mayor que las tentaciones que hay hoy en día en el mundo. El Espíritu Santo es Dios mismo quien está viviendo en nosotros y Él es mayor que Satanás que gobierna este mundo hoy en día. Y también dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no soy una persona que tiene una mente cegada a causa del pecado. Ya no soy una persona que no puede llegar a tener dominio propio o autocontrol. Por el contrario, soy una nueva criatura. Dios mismo está viviendo dentro mío y Dios mismo tiene el poder para ayudarme a superar lo que es las tentaciones, a superar los pecados en mi vida. Y todo eso lo hace mientras yo más me entregue a Él y yo más luche contra el pecado. El Espíritu Santo le dará capacidad. No haga negocios con el pecado. O sea, no vaya a jugar con el pecado. No digas una mentirita blanca nomás es para que no se enojara. No, no existe. La mentira es mentira y el pecado es pecado. Dígale basta al pecado, no se someta a la tentación. Y en Isaías 1:16-17, ¿verdad? Cesen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Y ahí vemos una imagencita, ¿verdad? Cuando alguien te ofrezca algo malo, hay que aprender a decir no, no rotundamente. Esto no le agrada al Señor, esto no es lo que Jesús haría. Entonces, todo lo que vemos como errado, que no está bien, que la palabra de Dios misma dice, no hagan esto, no sean así. Entonces nosotros tenemos que decir no también, si es que queremos vivir como para el Señor. Siguiente punto. Dice, pase bastante tiempo estudiando la Biblia y orando. Cuando lea la Biblia, más deseará leerla. Y eso es cierto, o sea, cuando vamos descubriendo
lo maravilloso que hay en la Biblia, las verdades que Dios tiene para nuestras vidas y el propósito de Dios, más queremos leer. Entonces, si usted desea crecer en la gracia, encuéntrese con Dios diariamente. O sea, todos los días tenemos que hablar con el Señor, tenemos que leer su palabra para que Él nos hable. Tenga siempre un horario reservado para la oración y estudio bíblico. Entonces yo tengo que decir, bueno, todos los días a las 7 de la mañana yo voy a pasar una media hora con el Señor, unos 20 minutos con el Señor, voy a leer su palabra, voy a meditar en ella y voy a orar por los diferentes motivos que tenga. Le voy a agradecer por la salud, le voy a agradecer porque nos está guardando del coronavirus, voy a agradecer por mi familia, voy a agradecer porque el Señor siempre ha provisto para nuestras necesidades, nunca hemos pasado hambre, tengo ropa, tengo esto, también voy a pedirle para que Él siga bendiciéndonos, que tengamos trabajo, que tengamos salud. Entonces, todo lo que queramos decirle al Señor podemos hacerlo en oración y el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nosotros tenemos que ser como esos bebés que lloran por la leche. Así tenemos que ser nosotros por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. No solamente de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, impresa, y ese tiene que ser nuestro alimento espiritual y tenemos que desear ese alimento. Y Salmos 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestros corazones, y guardar significa ponerla en práctica, cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si queremos vivir como para Dios, tenemos que pasar tiempo leyendo la Biblia y orando. Siguiente punto. Trate de ocuparse en el servicio al Señor. Satanás siempre encuentra algo malo para hacer a aquellos que tienen las manos desocupadas. O sea, si vos siempre te correí, Satanás te va a poner ahí algo malo para que hagas. Y como dice ahí la frase que está en negrita: mente vacía, oficina de Satanás. Por lo tanto, procure estar siempre ocupado. Sea un trabajador autónomo para Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo sé que todos queremos tener para nuestras necesidades, queremos ropa, alimento, todo queremos, pero bueno, acá la Biblia dice: busquemos primeramente agradar al Señor, hacer la obra del Señor, y todas esas cosas Dios nos los va a añadir nomás ya de por sí. Les puedo dar testimonio de que es cierto. Nosotros acá en casa, bueno, estamos obviamente en cuarentena como todos. Ahora mismo no estoy teniendo trabajo, pero a pesar de todo eso, el Señor ha sido fiel y ha enviado de todos lados el sustento para mi familia. Nunca nos ha faltado nada y confío en que no nos va a faltar, porque siempre aparece de cualquier lado la bendición del Señor. Entonces, como les digo, ocúpense de las cosas del Señor y el Señor va a hacer su parte también. Y finalmente, algo muy importante: dé un paso de obediencia y bautícese. Leemos en la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El bautismo es un paso de obediencia muy importante. El bautismo no va a definir si te vas al cielo o al infierno, pero el bautismo es una muestra que vos estás dando de obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que bautizarnos, incluso Jesús mismo nos dejó el ejemplo de que Él se bautizó. Y tenemos que hacerlo porque Jesús lo mandó. Jesús dijo en Mateo 28:18-20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces Jesús mismo mandó que todos nos bauticemos. ¿Para qué más sirve el bautismo? Porque demuestra que soy un verdadero cristiano. Dice: y muchos de los corintios, oyendo,
creían y eran bautizados. Hechos 18:8. O sea, cada persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús debe dar ese paso de obediencia del bautismo. En la primera iglesia cristiana no se bautizaban niños, pues la Biblia indica claramente que el que crea sea bautizado. Esto se refiere a que debe ser una decisión propia de una persona que ya tiene suficiente discernimiento de lo que es bueno y malo. O sea, si yo quiero bautizarme, tiene que ser algo que yo decida, o sea, no tiene que ser algo impuesto. Yo me bautizo porque yo entendí que yo era pecador, que Jesús pagó por mis pecados y que la palabra de Dios me manda a que yo me bautice como un paso de obediencia para mostrarle a la gente que yo he creído en Jesús, que yo, así como Jesús murió, yo al ser bautizado, al entrar en el agua y salir nuevamente, estoy prácticamente haciendo una demostración de lo que Cristo hizo, murió y resucitó. Y a mí también Jesús, yo muero al pecado, muero a mi vieja vida y me levanto como una nueva criatura. Eso es lo que simboliza el bautismo. Jesús fue bautizado por inmersión, ¿verdad? En Mateo 3:16 podemos ver que Juan lo metió a Jesús en el agua y que él salió. Entonces, por eso el bautismo que nosotros practicamos es por inmersión. Y finalmente una conclusión y ya hemos llegado al final de nuestro mensaje del día de hoy. Si usted está seguro de su salvación, o sea, ya puede decir, soy hijo de Dios con toda seguridad, si asumió una actitud pública como creyente en Cristo y se bautizó, si di ese paso de obediencia, si pasa bastante tiempo estudiando la palabra de Dios y orando, si se mantiene firme en el servicio para Dios, usted está creciendo. Si es que te sentís identificado con todo esto que hemos visto, quiere decir que estás yendo por buen camino, que estás creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Y quiere decir que cada vez más tu corazón lo estás entregando al Señor y lo estás poniendo a disposición de Él. Cada vez hay menos yo y más Jesús en mi vida. Ese es el mensaje que tenía hoy para ustedes. Principalmente que todos tenemos que buscar vivir para el Señor. Jesús mismo dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, está hablando ahí de que si yo quiero simplemente vivir para mí, hacer lo que yo quiero, en realidad estoy desperdiciando mi vida. Y después dijo, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si vos le entregas tu vida al Señor, realmente vas a conocer qué es la vida, cuál es el significado de vivir y sobre todo lo que es tener una vida abundante mediante Jesucristo. Entonces, te invito a que hoy tomes el desafío de vivir realmente para el Señor, que le hables a otras personas de Cristo, que pases tiempo estudiando la palabra del Señor, orando, que también te mantengas ocupado sirviendo al Señor y no le des espacio luego a Satanás para que te tiente o para que te haga, para que te lleve hacia algún mal camino. Entonces, mejor buscarlo siempre al Señor y vivir para el Señor. Así que terminamos orando este tiempo para que ya muchos puedan ir a cenar, otros puedan descansar su mente después de su largo examen de teología que han tenido. Así que les invito a que cerremos los ojos, inclinemos el rostro y oremos. Oramos. Señor Dios, muchas gracias por este tiempo para compartir más de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que podamos vivir realmente como tú quieres que vivamos, Señor, que busquemos agradarte por sobre todas las cosas, que hablemos de Cristo a las demás personas que aún no lo conocen, que pasemos, Señor, siempre tiempo en oración, tiempo de meditación en tu palabra, que te sirvamos, Señor, en tu obra, que también, Padre Santo, podamos, muchos que aún no han dado ese paso de bautismo, Señor, te pido que puedan darlo, Señor, mostrar su obediencia hacia tu palabra, Señor, y te pido, Padre, que bendigas a cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, y a los que van a ver después, te pido que les bendigas grandemente, Señor, y que obres en sus corazones día a día, Señor. Te pido que nos puedas dar un crecimiento
sanos, Señor, que cada día, Señor, podamos crecer más conociéndote, Señor, y que vivamos para honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Trouble